Hola a todos. Mi nombre es Andrés Rosado y soy médico psiquiatra. Y este es mi proyecto Andrés Sanamente. El día de hoy la pregunta que me he realizado en las últimas semanas es ¿cómo puede haber una solución para quienes no quieren ver el problema? Y ustedes se preguntarán de qué estamos hablando. Y es la siguiente. La ceguera mental. Esta frase es muy importante porque nos dice, la total ceguera espiritual para todo lo bello que hoy se extiende tan rápidamente por todas partes es una enfermedad mental que debe ser tomada en serio, aunque más no sea porque es correlativa, de una insensibilidad frente a lo éticamente execrable. Es decir, justificamos todo. Todo se quedó en la superficie. Y en los momentos de crisis como este, lo que está sucediendo es que al destapar todo el componente de que lo superficial, lo bello, lo lindo, lo tocable, digamos, se convierte puramente en algo que no es funcional para las necesidades, la salud, el dinero, el de alguna manera todo lo que tiene que ver con entorno social. Entonces, esa desconexión que hemos tenido, ahora no sabemos cómo manejarla, no sabemos cómo conectarnos en este momento con lo que sentimos, porque de por sí siempre ha existido el distractor, siempre ha sentido esa forma de entretenernos de lo que realmente es importante socialmente. Entonces, es un momento de nuestra vida, de nuestra ciudad, de nuestras personas que nos rodean a nivel de los diferentes municipios, en tratar de entender cómo nos vamos a conectar, que no es un proceso sencillo. Porque cuando ha habido tantos años de espejismo, pues realmente conectarse con la realidad, el cerebro sufre mucho para realizarlo y va a luchar contra todo con tal de mantener la fantasía. Pero al final, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Este es el ejemplo más claro, ¿no? Pueden presentar un informe en el mes de febrero de 2020 donde nos dicen la pobreza en la ciudad aumentó, ¿no? Y entonces nos entregan el informe presenta una serie de cosas positivas, una serie de cosas negativas, pero vamos a quedarnos en el título. ¿Y qué pasa? La gente, en vez socialmente de buscar la manera de conllevar a que podamos crecer, que podamos solicitar a los diferentes mandatarios en los diferentes entes cómo salir de este tipo de procesos, pues por supuesto que siempre nos van a explicar que están trabajando para esto. Pero es donde empiezan los distractores. Aquí es donde empieza el entretenimiento en jugar, poder olvidar la realidad. Y el claro ejemplo es el siguiente. ¿No? Al mes, prácticamente tenemos un nuevo distractor del balance positivo. Es decir, pasamos de un balance negativo, que por supuesto está basado en un par de áreas, para llegar a un balance positivo. Entonces, esos son los distractores, esos son los entretenimientos que nosotros prácticamente tenemos todo el tiempo en la cabeza. Por eso negamos la realidad. Por eso es más fácil en este momento posiblemente luchar contra un médico, ¿no? Que realiza su trabajo porque una red puede decir, hombre, es que ese médico se quiere ganar 60 millones de pesos, que realmente revisar el sistema, porque es que el problema no es la persona, el problema es el sistema como tal. Pero este tipo de distractores nos hace pensar que definitivamente nada pasa o que ya se resolvió aquella cuestión que de alguna manera nos presentaron en un principio. Y empezamos a utilizar un mecanismo psicológico que es la negación, que es un mecanismo de afrontamiento que te brinda tiempo para adaptarte a situaciones preocupantes, pero la negación permanente puede interferir en el tratamiento o en tu habilidad para enfrentar los desafíos. Claro. Entonces, últimamente uno ve las redes y entonces hay dos tipos, digamos, de visiones. Una visión que dice es que es tan paternalista o maternalista el Estado que de alguna manera debe protegernos de todo. Y en algún momento también ese mismo tipo de gobierno o esta misma manera nosotros de pensar en entretenernos y distraernos prácticamente de los problemas nos hace difícil definitivamente en el hoy enfrentar los desafíos. Y de tanto negar la realidad, de tanto pensar que las cosas estaban bien, de tanto pensar de que el sistema es funcional para nosotros, entonces nos conlleva a pensar sobre este tipo de situaciones. Y el problema es que generacionalmente transferimos de generación en generación que las cosas, digamos, están funcionando.
Y eso es lo que hace precisamente que lo que estemos viviendo como ciudad es prácticamente una negación total. Entonces, claro, empieza la lucha de clases, la lucha de estratos, aprovecha definitivamente esta coyuntura para decir que los ricos ricos, los pobres pobres, es que la culpa es de los ricos que trajeron esto, es que la culpa es de los pobres que lo propagan, y se convierte en que todavía no podemos entender que esto no fue una situación de estrato. Que esto no es la enfermedad nos está presentando que, por ejemplo, si no hay cama, no hay cama para ninguno. Y que no se enferma nada más el rico, sino que se enferman todos. Pero es cómo estamos usando el lenguaje, porque la realidad no nos permite ver que el problema es de social, que el problema es humanitario. Pero queremos seguir usando el distractor, ¿no? Y el distractor en este momento también se convierte incluso en los llamados estratos sociales. ¿Y cómo empieza a aparecer esto? ¿Cómo el cerebro desarrolla esta facultad de negar la realidad? Fácil, porque es lo que les decía. Como generacionalmente también lo vamos de alguna manera desarrollando, transfiriendo, entonces nosotros somos lo que nos enseñan, lo que nos aprendemos a percibir. ¿Y qué nos dicen? Hombre, todo puede estar mal, todo puede, digamos, no tener un dinero, no poder resolver un problema. Vamos a entretenernos y vamos a distraernos. ¿Y cuál, digamos, es nuestro mayor entretenimiento y distractor? Sí, este. No porque definitivamente vamos a satanizar ahora, digamos, el fútbol o el equipo, no. Esa no es la idea de este proyecto. Es lo que estoy mostrando es cómo a veces mantenemos ese preciso problema de mala adaptación que les dije anteriormente por medio de la negación para palpar una realidad que no existe, porque estas son realidades momentáneas, no son realidades de vida, pero cuando los convertimos en que nuestra vida es, ¿no? Como lo han escuchado de muchas frases, entonces se convierte una psicosis prácticamente, que significa salir de realidad y no poder vivir lo que necesitamos para poder resolver nuestros problemas. Y nos dan más distractores y nos mandan distractores y entre más distractores tengamos como el cemento, por supuesto, menos lo vamos a ver. Y todo nos parece que está avanzando y evolucionando. Y si todavía quieren convertir la realidad en otra máscara más para poder salir de la realidad, para poder cubrirnos del problema, entonces por supuesto utilizamos la tradición y la cultura. Que tampoco estamos hablando que sea buena, sea mala, porque esto no es un juzgamiento de la cultura, no es un juzgamiento del desarrollo, no es un juzgamiento basado en el entretenimiento. Es un juzgamiento de que no podemos entender que las cosas de entretener y distractores lo hemos convertido en permanentes y no temporales. Eso quiere decir que esto no es que tenga algo malo, es necesario, no podemos estar todo el tiempo, entre comillas, en una preocupación, pero sí debemos ser responsables también de cómo vamos a nosotros a apoyar este desarrollo social. ¿Y qué hace al final todo esto? Que todo esté bien. Nos distraemos de tal manera que pensamos que todo está bien, hasta que llegan las crisis y pareciera que todo eso que estaba tan florido, que eso que estaba tan floreciente, ya no lo es tanto. Y solo para volver a utilizar cómo volver a distraernos ante todo, miren lo que pasa. Y esto es muy reciente. ¿No? Qué sorpresa, qué increíble. Otra vez el mismo mecanismo, otra vez el mismo uso de distractor, otra vez vamos a entretenernos para olvidar lo que está sucediendo. Es que la cuestión es un ataque a la cultura, No, eso no es, porque es que la tradición y la cultura, digamos, no va a acabarse. Uno no va a dejar de ser inculto, uno no va a dejar de ser, digamos, socialmente costeño, barranquillero o, digamos, cualquier afín ante una situación como puede ser esta. Lo que estoy presentando, y lo repito dentro de este video, es cuando convertimos los distractores y el entretenimiento en un escape de la realidad, entonces tenemos un problema, que es una ilusión.
Y las ilusiones definitivamente nos están demostrando que no son funcionales y que de alguna manera nos están conllevando a dificultades sociales como las que conocemos actualmente en la ciudad. Porque cuando empezamos a prestar atención a lo que realmente es importante, cuando dejamos de ver durante un segundo de que no todo ha sido la parte positiva de desarrollo, digamos, de ingeniería y de arquitectura, cuando entendemos que definitivamente existe una parte social importante y muy desigual que nos está conllevando no a que la pobreza, ojo, no es que la pobreza, porque ese es otro mito que tenemos, ¿no? Entonces el pobre puede llegar a ser vándalo, el pobre puede llegar a ser delincuente, el pobre puede llegar a hacer esto por el hambre. Vean, vamos a ponernos, digamos, en una posición más crítica, ¿no? Porque si fuera por situaciones de robo, si fuera por situaciones de corrupción, entonces aquí juegan todos un papel, ¿no? Entonces, ¿o acaso, digamos, el rico no roba? Es que es el sofisma, es como utilizamos el lenguaje para darle una explicación y muchas veces todos entramos en eso. Vuelvo y repito, como dije en alguna diapositiva anterior, una de las grandes discusiones ahora es que los pobres dicen que los ricos trajeron el virus y entonces los ricos dicen que los pobres lo propagan. ¿Cuándo vamos a entender que esto no es una situación de estrato? Pero aún así, las redes, los medios nos ayudan a venderlo y de alguna manera somos expertos en repetirlo. Nos enseñan que tenemos un sistema de salud que se modernizó y que bueno, pero al mismo tiempo la sensibilidad social hacia los funcionarios o incluso hacia los médicos es buscar la manera de atacarlos rápidamente. Y así, esta luna de Barranquilla, ¿sí?, que es toda una maravilla y que realmente lo va a seguir siendo, considero que este es un momento que uno está mirando, que uno está observando, que a uno le está llegando tanta gente a pedir esta consulta para apoyo de los momentos en crisis que se están viviendo. Realmente es una luna que se está entristeciendo, porque estamos viendo una realidad. A veces se busca que todo sea positivo, se busca que hagamos este tipo de cosas de una manera que conlleve a darle ánimos a las personas, pero definitivamente estamos en un entorno social bastante complicado y que definitivamente los apoyos que deben ser más altos que a veces de las mismas personas desde el punto de vista social están fallando. Este es mi proyecto, Andrés Sanamente. Hoy ha sido un día crítico sobre la situación que se está viviendo, pero es importante entenderlo, porque definitivamente entre más conozcamos cómo funciona nuestro cerebro, que conlleva a tener toda esta vivencia social también y que de alguna manera nos proyecta una conducta a nivel de nuestro entorno ambiental, entonces posiblemente podemos lograr un cambio y posiblemente podamos tomar una decisión de hacer algo distinto. Gracias.